Hola y bienvenido a un nuevo video de Netsarrollando. En esta ocasión estaremos continuando con la creación de nuestra base de datos de libros. Hemos trabajado ya para este momento 4 tablas y hoy estaremos trabajando una tabla también de asistencia, una tabla auxiliar que llamaremos libros formatos, donde estaremos almacenando los diferentes formatos que podemos tener o que podamos tener para nuestros libros. Bien, entonces para ello me encuentro en SQL Server Management Studio. Vamos a ver, vamos a usar nuestra base de datos Bookstore, bien, que la tenemos por acá. Separamos por lotes con el comando Go y luego vamos a utilizar nuestro comando Create Table y vamos a llamar a nuestra tabla Book Formats. Bien, formatos de libro. Para crear nuestra tabla abrimos paréntesis para añadir nuestros campos y en esta tabla estaremos agregando solamente 2 campos: el campo ID de tipo entero que no acepta nulos y estaremos agregando nuestro campo Book Format, el cual va a ser un tipo de dato nvarchar de tamaño 50 no nulo. Bien, entonces recordando que nvarchar es un campo de caracteres variable y en este caso con la n indicando que acepta el formato de datos Unicode, ¿ok? Entonces, con esto nosotros creamos nuestra tabla. Vamos a mantener el orden que hemos llevado en los videos anteriores y la vamos a guardar en nuestra carpeta de Bookstores en tablas. En este caso, a esta la vamos a llamar 5, en la quinta tabla que estamos creando, y la vamos a llamar 5-book formats, ¿no? De acuerdo a su nombre. Entonces la guardamos y procedemos a crearla. Entonces, con el botón del parseo validamos que tengamos una sintaxis correcta y ejecutamos. Fíjense que ejecutamos y si nosotros vamos a nuestro Object Explorer, vamos a tablas de nuestra base de datos Bookstore y refrescamos con clic derecho, refresh. Ahora tenemos nuestra tabla Book Formats, ¿sí? Vemos que ella tiene el campo ID, el campo Book Format. Vemos que todavía no tiene llaves ni restricciones, ¿okay? No tiene índices ni tiene ningún otro elemento. Entonces para ello, para agregar nuestras restricciones a nuestra tabla, vamos a hacer como hemos realizado en las demás tablas. Vamos a crear un nuevo archivo de restricciones. Lo vamos a guardar de una vez. En este caso no sería en tablas sino en nuestra carpeta de restricciones y lo vamos a llamar 5. Sería constraints book formats, ¿ok? Entonces lo guardamos y ahora sí iniciamos la aplicación de restricciones para nuestra tabla Book Formats. Entonces, como siempre, usamos nuestra base de datos Bookstore, separamos por lotes. Aquí vamos a aplicar una alter table a nuestra tabla Book Formats. Bien, vamos a agregar una restricción que la vamos a llamar pkb format de books format y va a ser nuestra primary key. En este caso la llave primaria va a ser el campo ID. Separamos por lotes. Ahora vamos a hacer otro alter table a nuestra tabla book formats. Vamos a agregar una nueva restricción que la vamos a llamar default
format, default, B de book format, ID, y aquí vamos a agregar un valor por defecto a nuestro campo ID. Pero ¿cuál va a ser este valor por defecto que vamos a utilizar? Vamos a utilizar la secuencia que creamos en el video anterior de esta serie de desarrollo con SQL Server. En el video anterior nosotros creamos una secuencia a la que llamamos secuencia de IDs como entero, que inicia en 1, se incrementa en 1 y no se almacena en caché. Y esta secuencia que nosotros creamos es la que vamos a utilizar. Fíjense que lo hicimos en el video de la tabla 4 de autores. Y esta secuencia, si nosotros la queremos ubicar, por ejemplo, en SQL Server Management Studio, tenemos que ir a nuestra base de datos, luego a la opción de Programmability, es decir, de elementos de programación, y vamos a ir hasta la carpeta de secuencias. Y aquí en secuencia vemos que tenemos nuestra secuencia creada, es decir, que esta secuencia que creamos está disponible a nivel de la base de datos. Por lo tanto, aunque yo la creé en el archivo de la tabla de formatos, es independiente y yo puedo utilizarla no solamente como la utilizamos para generar el ID del campo de la tabla de autores, sino que ahora también la voy a utilizar para el valor por defecto, para el campo ID de la tabla de formatos de libros. Entonces nos sirve esto como ejemplo, ya que son tablas donde vamos a tener valores únicos que no tienen por qué ser, como por ejemplo una factura totalmente secuencial, sino que aquí lo que nos interesa es tener un ID único para cada formato de libro, así como para cada autor. Entonces estamos reutilizando esta secuencia, no solamente para la tabla de autores, sino también para esta tabla de formatos de libros. Entonces, para ello indicamos next value for y el nombre de nuestra secuencia, que es sec IDs. Bien, y en este caso indicamos que este va a ser el valor por defecto para nuestro campo ID, es decir, que cada vez que hagamos un insert a nuestra tabla de formatos de libros, el Bayer va a tomar el último valor, le va a sumar 1, lo va a incrementar en 1 para nuestra secuencia, y ese es el valor que va a asignar como único, como llave primaria para nuestro campo ID. Bien, entonces aquí vemos la versatilidad de las secuencias en SQL Server. Y continuamos con un alter table a nuestra tabla, book formats. Vamos a agregar una restricción que ya también hemos visto, sería UKB format, que va a ser una restricción unique a nuestro campo book format. Es decir, solamente queremos que para este campo book format que tenemos aquí ya creado, queremos que su valor sea único. Bien, no queremos, por ejemplo, si el formato es físico del libro, no queremos que esa palabra físico esté repetida 2 veces, porque sería algo incongruente. Entonces, por eso definimos esta restricción. Ahora vamos a crear para esta tabla una última restricción que ya también hemos visto en otros videos. Sería agregar una restricción que vamos a llamar not empty b format, y es una restricción de tipo check, donde yo quiero indicar que el campo book format tiene que al menos iniciar con una letra, y luego con el símbolo del porcentaje indico que puede continuar con lo que sea. Entonces con esto evito
que se pueda almacenar un valor para este campo vacío. Bien, entonces tenemos aquí nuestras restricciones para la tabla Book Formats y ahora procedemos a aplicarlas. Bien, entonces hacemos el parseo, ejecutamos, nos indica que los comandos se han completado satisfactoriamente y ahora actualizamos aquí, seleccionamos nuestra tabla a la izquierda en el Preview del Object Explorer, seleccionamos con clic derecho Refresh y vemos que ahora tenemos ya la llavecita que nos indica que es la clave primaria. Podemos verlo también aquí. Tenemos la clave primaria y ya sabemos que es nuestro campo ID. Con control R en el teclado quitamos este panel, control R. ¿Bien? Entonces tenemos nuestra clave primaria ID, nuestra clave única que es el campo Book Format. ¿Bien? Tenemos además un par de restricciones, que es que el campo no esté vacío, el campo Book Format. Y tenemos además un valor por defecto para nuestro campo de llave primaria, que va a ser el siguiente valor para nuestra secuencia de IDs. Bien, entonces guardamos esto. Vemos que ya, si vamos a nuestra carpeta, vemos que ya tenemos nuestra quinta tabla. En nuestra carpeta de tablas, nuestro quinto archivo de restricciones para nuestra tabla. Y con esto vamos a ocultar para acá. Y vamos a mostrar, si nosotros arrastramos aquí en SQL Server Management Studio la cabecera de nuestro archivo, y colocamos el mouse para acá, podemos entonces dividir y colocar varios archivos en la misma ventana para poder visualizarlos de manera conjunta. Y con esto hemos realizado la quinta tabla de nuestro diseño de base de datos afianzando conceptos, y en próximos videos estaremos creando más tablas y agregando y aprendiendo nuevos elementos que podemos utilizar en el diseño de nuestras bases de datos relacionales en SQL Server. Espero que te ayude, que te sirva y muchas gracias.